saludo muy especial para cada uno de ustedes, mis apreciados y queridos hermanos y amigos. Gracias por seguirnos cada semana en este canal, en donde podemos estudiar la lección de escuela sabática para cada uno de ustedes de manera sencilla, que todos podamos comprenderla y compartirla como un mensaje poderoso de la palabra del Señor. En esta semana estamos tratando el tema sobre quienes ha llegado el fin, a las puertas del fin, cuando la gracia se cierra y los juicios comienzan. Vamos a enfocarnos en experiencias pasadas y cómo aquellas experiencias bíblicas nos ayudan a poder comprender cómo será el fin descrito en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis. De manera que vamos a iniciar el estudio del día de hoy correspondiente a esta semana en curso, y lo vamos a hacer con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu bondad. Ahora, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Rogamos que el tema de esta semana sea un tema lleno de conocimiento y de lecciones prácticas para que podamos prepararnos para el gran día del Todopoderoso cuando vengas por segunda vez. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, vamos entonces a iniciar nuestro tema del día de hoy, que se titula A las puertas del fin, cuando la gracia se cierra y los juicios comienzan sobre quienes ha llegado el fin. Muy bien, durante estas semanas anteriores hemos estado conversando, estudiando, compartiendo sobre el tema específico de cómo los salmos nos ayudan a comprender plenamente y detalladamente los temas como el santuario celestial, pero también temas como los eventos escatológicos bíblicos con relación a los eventos que suceden antes de la segunda venida de Cristo. Siguiendo en esa línea, vamos a hablar acerca de algunos eventos en esta semana de la antigüedad y cómo aquellos eventos nos ayudan a nosotros a comprender la cercanía de la segunda venida de Cristo. El libro de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 10, versículos 11 y 12 nos dice: estas cosas les sucedieron por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Durante muchos años hemos llegado a creer que el conocimiento es parte fundamental para poder prepararnos para el fin. En realidad, el conocimiento es la parte más pequeña que nosotros debemos aportar con relación al proceso de la preparación personal para poder estar listos cuando Cristo venga por segunda vez. Sin embargo, durante esta semana, pues nos estamos enfocando precisamente en experiencias pasadas que nos ayudan a describir la certeza, la seguridad de que la segunda venida de Cristo es real y que está muy pronto para cumplirse. Durante este tema, básicamente, vamos a encontrar cómo es que el Señor habló acerca del fin del mundo y lo hizo en varias ocasiones. Sin embargo, cuando habló de este tema de la segunda venida, de su segunda venida, él puso como ejemplo momentos muy puntuales en los que Dios tuvo que destruir al mundo, por ejemplo, al mundo antediluviano. También vemos otro ejemplo, cómo el Señor destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra, Adma y Zeboim. Esos ejemplos
prácticamente nos ayudan a entender cómo esas dos ocasiones fueron cruciales en la vida de la humanidad y cómo son un ejemplo ahora para nosotros del juicio divino. Y es una advertencia sobre el fin de la gracia redentora. Ahora bien, estamos hablando de que en esta semana estamos viendo por lo menos 3 tópicos de estudio. El primero, cómo llegó el fin para el mundo antediluviano. Dentro de ese tópico estamos viendo un final largamente anunciado, el cierre de la puerta de la gracia del arca, cómo fue que sucedió. Y en el segundo tópico estamos estudiando cómo es que llegó el fin para las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dentro de este segundo tópico estamos viendo las razones de la destrucción de estas ciudades y cómo el Señor hizo un juicio previo a la destrucción de estas ciudades. Y en el último tópico estamos abordando cómo es que llega el fin para todo el mundo en este tiempo en el que vivimos. Pero también dentro de este tópico estamos viendo el juicio previo al cierre de la gracia del Señor. En ambos, en los eventos pasados, vimos que la gracia del Señor se cierra antes de que venga el juicio. Y una vez que viene el juicio, también viene la ejecución de la sentencia del juicio. Una vez que se hace el juicio, se cierra la gracia, y una vez que se cierra la gracia, viene la ejecución de la sentencia del juicio. Y es por esa razón que durante esta semana estamos estudiando básicamente ese tema. Cómo en el pasado el Señor proveyó a sus hijos la oportunidad de escuchar el mensaje de arrepentimiento, pero no lo quisieron escuchar. Cuando llegó el momento, el arca se cerró y nadie más pudo entrar, pero todavía no venía el juicio. Y después vino el juicio y la gente quería entrar, pero ya no había oportunidad. La misma situación vemos allá con relación a Sodoma y Gomorra, que ya lo vamos a ir estudiando en los siguientes minutos. Así que entonces vamos a ir rápidamente a iniciar nuestro primer tópico correspondiente, cómo fue que llegó el fin del mundo antediluviano. En Mateo 24:37 se nos dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que cuando Cristo está hablando de su segunda venida, de hecho el capítulo 24 de Mateo comienza con una pregunta que le hacen a Jesús diciéndole: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y Jesús comienza en todo ese capítulo anunciando que el regreso, su regreso, su segunda venida a esta tierra con fin de rescatar a su pueblo, será muy parecido a la situación que vivía la generación antes del diluvio. Por esa razón es que necesitamos entonces indagar, investigar cuáles eran esas condiciones antes del diluvio que se familiarizan con la similitud de las condiciones sociales en las que el mundo está ahora que Cristo está viniendo por segunda vez. En Apocalipsis 6:12 al 14 se nos habla acerca de cómo el mundo tambalea, como si estuviese saliéndose de su órbita. Todo se estremece repentinamente, el cielo se desvanece, como un pergamino que se enrolla. Y también ha llegado la hora, se dice allí. Jesús aparece entonces sentado en los cielos con su gloria, y allí en adelante vemos que es la narración de la descripción de la segunda venida de Cristo.
Ahora, es interesante que en esta parte de Apocalipsis 6, 16, o del 12 al 14 precisamente, y luego el 16, encontramos que las naciones y la gente grita, pero no grita de alegría, sino que grita de pánico y de temor y dicen escondernos del rostro de aquel que está sentado allá. Y ese que está sentado allá es el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Ahora, Jesús compara esta situación, estos momentos, estos gritos de terror en Mateo 24:37, con unas similitudes que encontramos en la descripción de Apocalipsis. Ahora, el mundo se convulsionó. Voy a comenzar a mencionarles esto. Junto a la lluvia, aguas emergieron de la misma tierra, pero no ocurrió sin advertencia previa. Aquí es donde yo quiero hacer un pequeño paréntesis y entender en qué consistía el diluvio, que fue el juicio para la generación antediluviana. Porque muchos científicos ahora intentan refutar la idea de un diluvio universal, asumiendo una evidencia de que consideran ellos que el hecho de que esté 40 días seguidos cayendo lluvia, cayendo agua en forma de lluvia, es imposible que el mundo se llene a los niveles que describe el capítulo 6, 7 y 8 de Génesis, a los niveles que llegó el agua. Es imposible, dicen. El problema es que no hemos leído correctamente el proceso de la creación. En el capítulo 1 de Génesis, donde se presenta el proceso de la creación, cómo Dios creó las cosas, cuando habla de la creación o de la separación de las aguas, dice, desde el capítulo 1, versículo 1 al 9, dice, y dijo Dios, sepárense las aguas y haya una expansión en medio de ellas. En otras palabras, lo que hizo el Señor fue hacer un espacio entre las aguas, un espacio. ¿Cuál es ese espacio? Más adelante dice, y a la expansión llamó cielos, que es el espacio por donde vuelan las aves, los aviones, están las nubes. A esa expansión le llamó cielos. Pero dice que las aguas que quedaron debajo de la expansión las juntó en un mismo lugar y le llamó mares. Pero también se nos dice allí que hubo agua que quedó sobre la expansión. Es decir, nuestro planeta originalmente, después de la creación, contenía agua arriba en lo que nosotros ahora conocemos como la atmósfera. Porque esas aguas quedaron sobre la expansión o sobre el espacio que Dios abrió entre las aguas. Por eso es que cuando vamos al capítulo 6 y 7 de Génesis, en ocasión del diluvio, dice que las fuentes del abismo se abrieron y comenzó a salir agua de adentro. Y dice que las cataratas de los cielos se abrieron y caía agua desde arriba. Es decir, que toda esa agua que estaba sobre la expansión cayó a la tierra, y el agua que contenía las fuentes internas de la tierra se rompieron y salieron a la superficie también. De hecho, Mabul, que es el término en hebreo que se utiliza para diluvio, que la Septuaginta tradujo como cataclismos, significa exactamente eso, cataclismo. A veces nosotros cuando hablamos del diluvio, creemos que era simplemente cayendo lluvia por caer. Pero cuando hacemos un análisis de la palabra original en hebreo, nos hace eco la idea de un cataclismo de proporciones globales, que fue capaz de partir el supercontinente el que había sido formada la Tierra,
lo partió en tantos pedacitos que ahora vemos los continentes, la separación de los continentes, que los científicos dicen que fue un proceso de millones de años, en realidad fue y ocurrió en ocasión del cataclismo con el cual se identifica el diluvio de Génesis capítulo 6 al 8. Entonces, lo que quiero que entendamos es que allí en el capítulo 6 de Génesis y el desarrollo del diluvio fue un evento que, dadas las condiciones de la creación de la tierra, perfectamente bien en 40 días fue suficiente para que la existencia del agua que estaba sobre la expansión y el agua que estaba internamente en las fuentes de la tierra surgieran a la superficie, cayeran a la superficie y llenaran la tierra hasta los niveles que describe la Biblia que llegó el agua. Toda forma de vida fue destruida, mis queridos hermanos. No hubo manera de preservar vida fuera de lo que estaba ya preservado en el arca. Así que esos gritos que se escuchaban de la gente pereciendo por el juicio del diluvio, eran personas que durante tanto tiempo no quisieron escuchar el mensaje de arrepentimiento. Es interesante porque se les dio tiempo de sobra para que ellos pudiesen escuchar el mensaje. Y más en un momento cuando toda esta gente vivía cientos y cientos de años. Es decir, la mayor parte de la gente antes del diluvio vivía poco menos de 1000 años. En los últimos 120 años de historia antes del diluvio, fueron exactamente dados como un tiempo de misericordia para el mundo antediluviano. Noé y su familia eran los predicadores, pero estas 8 personas no lograron abarcar, no lograron impactar. No es que no tuvieran el conocimiento ni que el mensaje no fuese poderoso. Es que el corazón de la generación antediluviana estaba completamente endurecido. No quisieron escuchar a Noé durante esos 120 años. No quisieron escuchar ni una sola palabra. No querían nada. Querían vivir una vida de rebelión y de satisfacción personal con relación a los mandamientos del Señor. De igual manera, mis queridos hermanos, desde finales del siglo XVIII se está predicando sobre la inminente venida de Jesús. Así que los que huyan de Jesús en ese momento no será por desconocimiento, sino por no haber querido creer en Él. Así que los gritos que se escucharán, esconderlos del rostro de aquel que está sentado allá, será en un momento donde el Señor no podrá hacer nada, porque tuvieron todo el tiempo del mundo y todas las oportunidades necesarias y no quisieron escuchar el mensaje de Cristo Jesús y de su salvación. Ahora bien, nos dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren qué interesante. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, dice, con temor se puso a preparar. Mis queridos hermanos, parte de la preparación que necesitamos realizar es la predicación del Evangelio. En la manera que Noé se preparaba era construyendo un arca capaz de albergar a muchas personas. Él comenzó a construir
no siendo egoísta, porque sabía que no solamente para él era el mensaje era para todo aquel que se arrepintiera. ¿Y qué sucedió? Que no todos se arrepintieron, inclusive nadie se arrepintió. Mientras él preparaba el arca, Noé advertía a sus conciudadanos acerca de la inminente destrucción y les llamaba al arrepentimiento. Sin embargo, 7 días antes del evento, Noé recibió la orden del Señor que entrara en el arca. Y nos dice el relato de Génesis 7, 1 al 4, y luego el 15 hasta el 16, que Dios cerró la puerta. A pesar de observar acontecimientos extraordinarios como la tranquila entrada de los animales que Dios había ordenado que entraran en el arca, a pesar de ver señales, ellos no quisieron arrepentirse. Nadie, además de Noé y su familia, quiso entrar en el arca antes del cierre de la puerta. Miren, mis queridos hermanos, los acontecimientos mundiales actuales nos están avisando de la inminente llegada de Jesús. Es nuestro deber advertir a este mundo y darles la oportunidad de aceptar a Jesús antes que se cierre la puerta de la gracia divina. Muchos se van a burlar, pero otros aceptarán. Ánimo. La cosecha final será mucho más abundante que la que recogió Noé, porque esta vez estaremos siendo sellados por el Espíritu Santo y capacitados para realizar la última predicación a este mundo, conocida como el fuerte pregón, el último mensaje, la última oportunidad para un mundo que se pierde. Ahora bien, vamos a ver un poco acerca de la llegada del fin para las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Esto es interesante, mis queridos hermanos. Nos dice Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El caso de estas ciudades que fueron juzgadas por el Señor, Él compara la segunda venida, Jesús compara la segunda venida con el momento en el que Lot fue sacado de Sodoma y el fuego consumió la ciudad. Si la comparación con el tiempo de Noé nos habla de la incredulidad, los tiempos de Lot nos hablan de inmoralidad y desorden social. Es decir, en nuestro tiempo estamos viendo los desórdenes sociales que cada vez se ven más frecuentes. El corazón de los hombres siempre ha sido perverso. Incluso los cristianos han cometido actos vergonzosos. Sin embargo, en esos días, lo perverso se proclama como virtud y la virtud es ridiculizada. Las conciencias, como le ocurrió a David, han quedado adormecidas. Nuestro mundo necesita personas que, como Natán, despierten esas conciencias y los animen con el mensaje: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Mis queridos hermanos, en Génesis 18:21 encontramos una entrevista o el clímax de una entrevista que hay entre Dios y Abraham. Nos dice allí: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré.
La maldad de Sodoma y Gomorra, hermanos, era muy evidentes, a tal punto que en un momento Lot fue, los ángeles que habían llegado para poderlos salvar, querían ser, los ciudadanos de aquellas ciudades, querían que Lot los sacara porque Lot los escondió, los encerró. ¿Saben para qué? Para poder tener intimidad, relaciones sexuales con ellos. Porque parece que estaba tan normalizado el adulterio, la fornicación, las desviaciones sexuales. Estaba tan normalizado en estas ciudades que su pecado ellos ya lo justificaban. Ahora bien, esto es interesante. La maldad de Sodoma y Gomorra era impresionante. Pero Dios, antes de destruir esas ciudades, Dios realizó un juicio investigador. Se acompañó de 2 ángeles y se dirigió a Sodoma y pasó intencionalmente por la casa de Abraham. No queriendo ocultar sus intenciones a Abraham, le comunicó lo que iba a hacer. Entonces ocurrió lo inesperado. El carácter de Dios mismo fue juzgado. A la mañana siguiente, nos dice el texto, Abraham pudo ver cómo Dios era efectivamente un juez justo. Había hecho justicia, condenando al impío y salvado al justo. La Biblia nos dice que durante 1000 años nosotros vamos a tener la oportunidad de revisar el juicio divino y de conocer por nosotros mismos el carácter justo de Dios en su trato con el pecado. El apóstol Pablo nos dice que vamos a juzgar. Cuando dice que vamos a reinar, en realidad es juzgar a las naciones. Pero ¿cómo es que vamos a juzgar a las naciones los redimidos? Es en el cielo, cuando estemos con Cristo, en el milenio. Seremos los jueces, los que vamos a estar indagando las razones por las cuales la mayoría de personas en la tierra se perdieron. Seremos testigos de la justicia justa, valga la redundancia, de Cristo Jesús. Por eso es que durante ese tiempo vamos a estar juzgando el carácter de Dios mismo, de su proceder y de su justicia. Ahora, mis queridos hermanos, en esa entrevista que tuvo con Abraham, Dios dejó entrever que su pecado era inapelable, que ese pecado de estas ciudades era inapelable y por lo tanto el juicio les había llegado. Y de esa misma manera, el juicio para nuestro mundo es inminente, porque ya se está efectuando desde el año 1844. Sin embargo, en algún momento de la historia, el juicio pasará de los muertos a los vivos. Y los vivos, nuestro nombre en algún momento será pasado en el cielo, y ahí pasarán todas nuestras obras, pero también pasará el hecho de si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, o si hemos intencionadamente querer vivido una vida llena de pecado y de contradicción a los mandamientos del Señor. En Daniel 7, capítulo 7, versículo 9 al 10 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, nos dice. Ahora, Daniel relata una escena de juicio realizada en el cielo mientras las actividades humanas siguen su curso. Es decir, una vez que el dominio del cuerno pequeño de Daniel 7:25 termina en 1798 con la herida de muerte del capítulo 13 de Apocalipsis. Desde ese momento podemos notar que la escena que sigue, según Daniel 7, es el momento cuando Cristo se presenta en el juicio divino. Esa visión está en Daniel 7. Ahora, es necesario
aclarar un asunto. No debemos confundir esta escena del juicio divino del capítulo 7 de Daniel con la visión del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Son dos visiones distintas y son dos escenas diferentes del santuario celestial. En el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, a Cristo se le presenta como en el momento en que está siendo entronizado, después que subió, después de que ascendió al cielo, un poco antes del día de Pentecostés. Sin embargo, en el capítulo 7 de Daniel, lo que vemos es el inicio del juicio divino. Es un escenario completamente diferente. Mientras en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, Cristo aparece como la inauguración del santuario celestial o del oficio sacerdotal suyo en el santuario celestial, el capítulo 7 de Daniel nos presenta el inicio del juicio investigador, o lo que conocemos como el gran día del Señor, o el Yom Kippur, que es la profecía, una fiesta que también era profecía. Por lo tanto, en el año de 1844, de acuerdo a la profecía de las 2300 tardes y mañanas, Cristo comienza el juicio en el cielo. Esto lo hacían en Yom Kippur. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario, y al entrar allí en el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba con un incensario portátil. ¿Qué quería decir eso? Que la intercesión de Cristo por los pecadores continuaba en el periodo que Cristo entraba al lugar santísimo. Sin embargo, hay un momento en el que la gracia se termina. Es cuando Cristo termina su trabajo en el lugar santísimo. Cuando Cristo sale del lugar santísimo, la gracia para el mundo se termina. Por lo tanto, este escenario de Daniel 7 nos presenta el inicio del juicio, que es con relación a la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que corresponden desde el año 457 a.C. hasta el año 1844. En ese juicio, que es previo a la segunda venida de Cristo, Jesús es conocido como digno de recibir dominio, gloria y reino. Luego, Él vendrá para acabar con la historia de este mundo y nos hará partícipes de su reino eterno. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿necesita Dios hacer un juicio para determinar quién se salva? Él no. Pero sus ángeles sí. Por eso envió a los ángeles a Sodoma para que realizaran una investigación. Eso está en Génesis 18, 21 22. El momento que transcurra entre el final del juicio y la segunda venida está ejemplificado en el cierre de la puerta de la gracia. Es decir, lo mismo que sucedió allá en el diluvio, que hubo un cierre de la puerta del arca por 7 días antes del diluvio. Y cada caso, en el caso del fin del tiempo, habrá sido decidido y la gracia divina habrá cubierto a todos aquellos que nos hayamos aferrado a ella. En otras palabras, antes de que Cristo venga, el juicio debía comenzar. Y eso significa que nosotros necesitamos estar preparados. ¿Y cómo se prepara? Entregando todos los días nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Y por qué tiene que ser una relación diaria? Porque no sabemos en qué momento la gracia se termina y podríamos quedarnos fuera. Miren cómo nos dice esta cita impresionante. Está en Present Truth
del 4 de noviembre de 1886. Nos dice: si los santos del Antiguo Testamento debían ser luces brillantes y resplandecientes para el mundo, nosotros estamos obligados a brillar más que ellos, porque tenemos toda la luz que ellos tenían destellando en nuestro camino desde el pasado profético, y la luz adicional que nos ha sobrevenido en la vida de Cristo. Las profecías más completas revelan al verdadero Dios, a aquellos sobre quienes ha llegado el fin del mundo. Dios tiene una luz especial en esta era del mundo, un mensaje especial que dar en la proclamación del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Mis queridos hermanos, esto es muy interesante en realidad. La razón por qué es que es tan interesante es sencilla. Les voy a explicar por qué es tan interesante el hecho de que nosotros hoy estemos preparados para poder ver a Cristo Jesús viniendo por segunda vez a esta tierra. Es decir, nosotros al igual que Noé, estamos siendo personas que necesitan ser pregoneros de justicia. Sí, Señor, pregoneros de justicia. Aunque el mundo no acepte el mensaje, aunque veamos que la gente nos cierra la puerta, necesitamos presentar las buenas nuevas de salvación al mundo. Aunque no crean como los de Sodoma y Gomorra, aunque nadie crea como la gente antediluviana. Todos ellos recibieron un juicio. Y hoy estamos a punto de que ese juicio toque el nombre de cada uno de nosotros. Y cuando toque ese nombre, en el cielo se verificará si esa persona ha sido redimida por Cristo o no. Y si no ha sido redimida por Cristo, entonces será desechado. ¿Por qué razón? Será desechado porque no ha recibido a Cristo Jesús. Y si usted y yo hemos recibido a Cristo Jesús, entonces seremos contados como aquellos que se prepararon para recibir a Cristo Jesús por segunda vez. Por eso, mis queridos hermanos, es que es necesario que en este tiempo hayan pregoneros de justicia como lo fue Noé, pregoneros de justicia como lo fue Lot, pregoneros de justicia como lo fue Jesús mientras estuvo en esta tierra. Necesitamos ser personas pregoneras de justicia, sí, la justicia de Cristo, que es la única que nos cubre y puede limpiarnos de todo nuestro pecado si nos acercamos por medio de esa justicia imputada al trono de la gracia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo para todos y recuerden todos ustedes que en Cristo Jesús podemos encontrar vida eterna. Su segunda venida está muy pronto para cumplirse y tú y yo somos los llamados a ser los pregoneros del fuerte pregón a un mundo que cada día está más descarriado y se está perdiendo en el mundo lábrego del pecado y de la maldad. Por eso, mis apreciados hermanos, es el momento para que podamos crear un trato con el Señor, un acuerdo con el Señor, para que podamos decirle: Señor, yo quiero serte fiel. Quiero ser pregonero como lo fue Noé. Quiero ser una persona que se someta a tu voluntad. Es el momento que podemos hacer de este momento un pedacito de cielo. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en la siguiente semana con otro estudio bíblico, con otro estudio de la lección, para que podamos compartir en la iglesia cuando vayamos el sábado, podamos compartir en la iglesia estos temas tan profundos de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga
y nos vemos en nuestro siguiente estudio.